La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Estamos en este tercer domingo de Adviento. Es el domingo conocido como Gaudete, el Alégrate. También en Cuaresma tenemos un domingo así. En Cuaresma es el cuarto domingo, el domingo del Letare. En este caso es Gaudete, que nos invita a la alegría. Si ustedes ponen atención y no ha participado aún de la Eucaristía, cuando escuche la oración y de colecta, la primera oración, que después de que el Padre hace el saludo, después que el Padre nos invita a reconocer nuestros pecados, después que ya se haya cantado el Kyrie eleison, entonces en ese momento el Padre le dirá: oremos. Y escuche esa oración, porque entonces nos invitarán a la alegría. Y estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación, pero con alegría. O sea, estamos esperando al Señor. Y esa espera no puede ser una espera en tristeza, en angustia, sino que tiene que ser una espera gozosa, una espera que nos mueva a cada uno de nosotros a poder abrir nuestro corazón al nacimiento del Salvador. Y como les digo, no puede ser en tristeza. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pues bien, entonces usted sabe que en nuestro programa Lectio Divina tenemos 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Son 4 preguntas las que nosotros le hacemos al texto. 4 preguntas que responden a la palabra de Dios. No es que vamos a inventarnos, no. A partir de lo que vamos a proclamar, de lo que vamos a leer, de ahí van a salir las 4 preguntas y las 4 respuestas también, desde luego. Pero sabe usted que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el motor de nuestra Lectio Divina. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa, porque si no, como siempre les digo, sería una lectura romántica, una lectura piadosa, pero no una lectura orante. Eso es lo que buscamos, una lectura orante de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ponernos entonces en las manos del Espíritu Santo. Estamos en este tercer domingo de Adviento. El domingo pasado no tuvimos nuestra Lectio Divina. Fui a Puerto Cortés a compartir con los hermanos allá. Espectacular recibimiento, las personas, se los agradezco muchísimo. Allá en Puerto Cortés, de luego estaba en una parroquia, pero es un recibimiento espectacular. No conocía Puerto Cortés, me dio la oportunidad, gracias a Dios, de compartir y de conocer un poco este ambiente y pues feliz. Por eso no tuvimos Lectio Divina, pero hoy sí, ya estamos entonces para vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor, a tu misericordia. En este día queremos ponernos en tus manos, Espíritu Santo, para que abras nuestra mente y así comprender la palabra, para que abras nuestro corazón y así vivir la palabra, pero también abre nuestros labios para proclamarla. Espíritu Santo, queremos ponernos en tus manos para hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor, sino tu voluntad. Que la palabra que se nos va a proclamar el día de hoy nos ayude a vivir santamente estos días de Adviento en preparación a tu nacimiento. Todo te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos vamos a acercar entonces a la palabra de Dios. Necesitamos Biblia en mano para de esa forma acercarnos a lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Nos acercamos entonces, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos ya en el ciclo A, ciclo donde vamos a meditar el evangelista Mateo, es el que nos va a acompañar. Recuerde que Mateo era Leví. Leví era un cobrador de impuestos. Su nombre viene de los levitas, era de la tribu de Leví. Ya su nombre decía mucho. Y a pesar de eso, a pesar de que tenía un nombre que ya significaba tanto para el pueblo, Leví, los levitas, pero a pesar de todo eso, el Leví se había separado de su raíz, de su nombre, de su identidad. Recuerden que también para la palabra de Dios el nombre es una identidad, pues se había apartado Leví de su identidad y se había ido a ser cobrador de impuestos, era publicano, un hombre pecador público, porque tocaba dinero, vivía en la impureza y además porque prácticamente, en otras palabras, extorsionaba o les cobraba un impuesto exagerado a sus hermanos judíos. Era puesto por los romanos
Los romanos agarraban personas del mismo pueblo para que les cobraran el impuesto. Muy bien, este era Leví, que luego será Mateo, cuando el Señor lo llamará. Pero bien, vamos a entrar, cuando ya estemos en el tiempo ordinario, les prometo que vamos a hablar un poquito más de Mateo, para comprender cuáles son las partes, porque Mateo está bien estructurado en cuanto a discursos, tiene diferentes discursos, son 5, y entonces cada discurso tiene un elemento importante. Ya lo vamos a ir meditando poco a poco. Cuando vayamos leyendo vamos a entrarle en esa materia, pero como ahora estamos en este tiempo de Adviento, para no combinar las cosas, entonces vamos a la materia que nos ocupa. Evangelio según San Mateo, entonces, capítulo 11, versículo del 2 al 11. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Ahí vamos a encontrar el texto para este domingo tercero del tiempo de Adviento. Como les decía antes, gaudete, alégrate. Bien, búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Mateo. Recuerden que es el primer evangelista que encontramos en nuestra Biblia. Téngalo por favor listo, para que juntos hagamos el ejercicio. Recuerden que no se trata solamente que yo lea el texto y ustedes están escuchándolo. El objetivo es que también usted agarre su Biblia, subraye algunos puntos que le llamará la atención, que posiblemente aquí no lo digamos, pero que sí a usted le llamará la atención, pues lo subraya, lo remarca, y eso le puede ayudar para dar una reflexión, para profundizar más en la oración, que es lo que buscamos. Muy bien, acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a quién salieron a ver? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya hemos leído el texto. Hay dos partes en él. La primera parte que hemos escuchado es Juan, que manda a sus discípulos. Está en la cárcel. Ubiquémonos ahí. Juan está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Ya lo sabemos. Había dicho a Herodes lo que no le estaba permitido hacer: vivir con la mujer de su hermano. Fíjense bien, el personaje de este tiempo, ya donde vamos, es Juan. Ya leímos a Isaías. Isaías nos ha venido acompañando durante este tiempo. Luego, hemos leído ahora Juan el Bautista, que se nos dijo que debíamos preparar el camino. Y ahora entonces tenemos a este pasaje hermosísimo que nos habla sobre Juan. Es el segundo personaje. Y faltará María, que es el tercer personaje de este tiempo del Adviento. Y entonces, fíjense bien, Juan vivía en el desierto, y Jesús mismo lo dice, que fueron a ver al desierto. Juan vivía en el desierto. El desierto puede ser un lugar seco, árido, un lugar de tristeza, un lugar de desolación. Podemos caer en el desierto de nuestra vida, pero para Juan, el desierto, que es otra forma de verlo, el desierto, es un lugar de libertad. Juan, en el desierto, era un hombre libre, era un hombre que no dependía de nadie más que de Dios. Era un hombre que no estaba sujeto a nada más que a Dios. Eso es el desierto para Juan.
el encuentro con Dios, el encuentro con el Señor. Eso es el desierto para él. Libertad, encuentro, oración, experiencia. Eso es desierto en la vida, repito, de Juan el Bautista. Y desde ahí, desde el desierto, va a invitar a un cambio de vida, a una metanoia, a ese cambio de vida, no 360 grados, porque volveríamos al mismo punto, sino de 180 grados. Si íbamos caminando hacia la destrucción, pues entonces girarnos y caminar hacia la luz. Si íbamos caminando hacia la tristeza, hacia la amargura, hacia el pecado, pues es girar la vida y mirar hacia el Señor, que es la luz, que es el sol radiante. Eso es lo que invitaba Juan el Bautista. Y su bautismo era basado en eso, en un signo de conversión, de arrepentimiento, de reconocer la falta. Se sumergían en las aguas diciendo: muero a este hombre viejo, y salían de las aguas para decir: ahora soy una nueva criatura. Hay un cambio en mí, quiero ponerme como propuesta este cambio. Y salían entonces. Si antes el pueblo no se había mojado, porque el Señor los había protegido tanto cuando salieron de Egipto, que abrió el mar, si no habían también, no se habían mojado en otro texto cuando pasaron por el río, pues ahora, dice Juan, pues es necesario sí sumergirnos, para que ese gesto nos ayude a decir que morimos al pecado para poder volvernos a la gracia, a la conversión de vida. Pues bien, Juan entonces estaba en el desierto, pero aquí ya en este momento que estamos leyendo el texto, estaba en la cárcel. En la cárcel, como les decía, por decirle la verdad a Herodes, tanto así que su libertad era tal. En libertad él decía las cosas. En libertad él tenía la capacidad de decirle a los demás: eso que estás haciendo no es lo correcto. Eso no es lo que Dios quiere. Y por eso entonces lo meten a la cárcel, que, como hemos hablado quizá en algunas oportunidades en las homilías, Juan el Bautista va a perder la cabeza por 3 descabezados. Herodes, que había perdido la cabeza por el poder; Herodías, que había perdido la cabeza por el placer; y la joven que bailó delante de Herodes y los invitados, que había perdido la cabeza por las cosas de la vida, por las cosas de la juventud, la incapacidad de abrirse a la gracia de Dios, ¿no? Tristemente tenía un bonito cuerpo, y bailaba bien, pero tenía la cabeza vacía. Habría que preguntarnos cuántos vivimos así, o cuántos jóvenes viven así también, con la cabeza vacía. Por eso los papás tienen que estar preocupados por que sus hijos tengan una experiencia con el Señor. Nada de cabezas vacías, nada de cabezas huecas. Muy bien, entonces, le manda a preguntar Juan a Jesús si él era el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaba un Mesías libertador. Esperaban un Mesías que organizara al pueblo, que dijera: a ver, ustedes van a usar espadas, ustedes van a usar lanzas, ustedes van a usar piedras, ustedes van a usar aceite para quemar a esa gente. Y entonces, ya una vez organizados, pues a dar batalla y a acabar con el imperio en ese momento, que eran los romanos, porque ya el pueblo de Israel había sufrido mucho en Egipto, después con los babilonios, con los asirios, y luego igual con los romanos. Entonces, pues había sufrido muchísimo el pueblo, y esperaban a ese Mesías libertador que los pudiera sacar de esa esclavitud, o de lo que les tocaba vivir, para también ser ellos un imperio, para ser ellos también un pueblo grande que pudiera gobernar a las naciones. Eso es lo que esperaban el pueblo. Y que Jesús, como Mesías, estuviera haciendo milagros, que estuviera sanando, que estuviera curando a los enfermos, pues eso no se comprendía como un mesianismo. Eso lo comprendemos ahora nosotros, el Mesías libertador, pero de nuestros pecados. Obviamente hoy se comprende, pero en la situación concreta, en el momento que Jesús estaba, pues habría que ver si lo comprendían así. Pues no. Y entonces le manda a preguntar Juan si él era el Mesías. ¿Y qué va a responder Jesús? Jesús pudo haber dado un discurso hermosísimo de su mesianismo, pero no, le va a responder con obras, con acciones. Vayan a decirle a Juan vayan a anunciarle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos quedan limpios, le dice Jesús, que los muertos resucitan, y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esa es la respuesta de Jesús. Y dichoso el que no se escandalice de mí también, porque, como le digo, esperaban un Mesías de una forma
el mesianismo de Jesucristo es diferente. Por lo tanto, dichoso aquel que no se escandalice de este mesianismo que les estoy dando. Y todavía hoy podríamos escandalizarnos porque podríamos esperar otras cosas, pero ya vamos a entrar al segundo punto, no me voy a adelantar a ese punto. Luego entonces, ya rápidamente, la segunda parte, entonces Jesús que habla de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Cómo vivía? ¿Dónde vivía? Y sobre todo, pues qué era lo que anunciaba Juan el Bautista. Y termina Jesús diciendo: les aseguro que no ha nacido de mujer. Es un elogio que Jesús hace. No ha nacido una mujer, uno de mujer más grande que Juan el Bautista. Aunque más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Pues bien, vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Este segundo punto, queridos hermanos, es que te dice a ti, que me dice a mí el texto. Vamos a hablar cosas generales, pero ya a cada uno le tocará aplicarlo a su vida. Fíjense bien, como les decía, el personaje ahora es Juan el Bautista. Y Juan nos enseña a vivir en libertad. La pregunta para nosotros es, hasta ahora, donde vamos con el Adviento, 2 semanas vividas ya, comenzando esta tercera semana de Adviento, ¿hay libertad en nosotros o no hay libertad? ¿Qué nos esclaviza a nosotros? Escuchamos a Jesús en esta semana que hemos ya cerrado, segunda semana de Adviento, a Jesús diciéndonos: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice Jesús. Como una promesa cumplida, porque ya se anunciaba desde el Antiguo Testamento, Dios no se cansa. Ya, en la realidad dice Jesús: vengan a mí. Y yo les decía ese día en la Eucaristía que ese texto lo conocemos muy bien. Conocemos muy bien lo que dice esa palabra. Pero se queda aquí, en la cabeza, porque en el corazón seguimos con las cargas, con los pesos en nuestra vida y no lo hemos sabido soltar, no hemos sabido ir donde Jesús, que nos invita diciéndonos: vengan a mí. Ven hoy a mí, no dice vendrán a mí. Vengan a mí hoy, que yo los aliviaré. Vengan. Miren, mi carga es ligera, dice Jesús. O sea, yo no tengo que llevar tanto peso porque mi carga es ligera. Por lo tanto, quiero cargar contigo. Ven. Si mi carga no tiene tanto peso, es hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, yo quiero cargar contigo, dice Jesús. Eso sí, ponte el yugo. Ponte el yugo. Porque de lo contrario, si seguimos con nuestras cargas, si seguimos con nuestros pesos, entonces difícilmente podremos vivir en libertad, como vivía Juan el Bautista. Juan era libre, vivía en el desierto, era un hombre libre. Muchas veces nosotros vivimos tan amarrados, vivimos tan esclavizados de nuestras cargas, de nuestros sentimientos, y muchas veces sentimientos negativos. Vivimos tan aferrados a los afectos, tan amarrados a ellos, al amor al esposo, al amor a la esposa, al amor a los hijos, el amor a los papás. Cuando Jesús dijo: si quieres ser mi discípulo, odia hasta tu propia vida, ódiala. Y comprendiendo lo que ya le habíamos hablado de ese odio, que no es el odio que nosotros sentimos cuando nos hacen algo, no. Ese es reprocha o primero Dios y después lo demás viene por añadidura. Eso es lo que está diciendo el Señor. Primero Dios y después lo demás viene por bendición. Pues bien, la cosa es, nos toca ver qué es lo que nos tiene anclados, qué es lo que nos tiene amarrados, qué es lo que nos tiene ahí que no nos deja avanzar con esa carga enorme. Cuando tenemos un peso en nuestros hombros y ya vamos avanzando, vamos caminando y no hemos llegado al lugar donde tenemos que depositar esa carga, sentimos hasta que el corazón se oprime por el peso, porque sentimos que nos estamos hundiendo por lo pesado. Pues así también está la vida interior. Hablamos de la parte física, pero si llevamos un peso lo dejamos a un lado y ya. Hablemos de las cargas del corazón, que muchas veces vamos arrastrando, que vamos cargando. Fíjense bien, uno de los puntos claves de este tiempo es el perdón. Yo estoy seguro, y lo vengo hablando desde el primer domingo de Adviento, y todavía no lo hemos hecho. Estoy más que seguro que muchos no lo han hecho todavía, no pueden pedir perdón. Y no quieren. Y quieren seguir cargando. Quieren seguir con ese peso enorme. Miren, hay gente que dice: hoy amanecí con un dolor de hombros, hoy amanecí con un dolor de cuello, hoy amanecí con un dolor de rodillas, me duele el codo, me duele la mano. Muchos dolores físicos son resultado de esas cargas emocionales que llevamos, que no queremos soltar,
que no queremos colocar en las manos del Señor. Por eso dice, vengan a mí. Pues Juan el Bautista nos enseña a vivir en libertad. Y la pregunta es, ¿soy libre? ¿Eres libre? Si hay libertad en nosotros, pues a continuar de esa forma. Pero si no nos sentimos libres, si estamos atados a que no tengo dinero para comprar comida para el 24 o 25, porque no tengo para comprar bebida, porque no tengo para comprar tamales, porque no tengo para comprar reestreno, porque no tengo esto, significa que vivimos más entregados a eso que a la gracia de Dios. Habría que preguntarnos, entonces estoy atado, estoy amarrado, no soy libre. Y Juan, en este tiempo del Adviento, nos enseña a vivir en libertad, en el desierto, consagrados a Dios, poniendo nuestra vida en Dios, porque lo demás viene por bendición, lo demás viene por misericordia de Dios, cuando le ponemos en primer lugar. Cuando estamos batallando, anclados y amarrados a las cosas del mundo, sufrimos más, y sufrimos porque vivimos amarrados, pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, en libertad, somos capaces, sobre todo, de dar testimonio del amor de Dios por las maravillas que Él hace. Y entonces seremos como Juan, esa voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, tanto en nuestras vidas como en la vida de los hermanos. A eso estamos invitados, a vivir en libertad. Lo he repetido varias veces para que se nos quede bien claro, ¿no? Para que se nos quede bien claro, bien grabado, bien metido en nuestra mente, que debemos vivir en libertad, no amarrados a nada, amando a Dios sobre todas las cosas, sin ninguna atadura y dependiendo de Dios, poniendo nuestra vida en las manos de Él. Que Dios sabrá bendecirnos, que el Señor nos concederá las gracias que tanto necesitamos si en libertad le acudimos a Él. Pues bien, fíjense lo que dice Jesús. Mi mesianismo es que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Esa es la forma del mesianismo de Cristo. Pues acerquémonos a Jesús también, para que podamos ver, oír, caminar con pie firme, resucitar si que hemos muerto por el pecado, para estar con el Señor y abrirle nuestro corazón a Él, sin ninguna atadura, nada de cegueras, nada de sorderas, para que el Señor pueda venir a nuestras vidas. Él toma la iniciativa, pero también quiere de nuestra parte que respondamos a ese don, a ese amor de Dios que es desbordante sobre cada uno de nosotros. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya vimos algunos puntos que nos podrán ayudar para nuestra meditación. Cada uno, pues el Espíritu sopla como quiere y posiblemente le ha dicho otros elementos hermosísimos, estoy más que seguro, que usted podrá aprovechar. También puede hacer la lectio divina de la primera lectura, del Salmo, de la segunda lectura. Yo les he comentado a ustedes aquí que cuando estábamos nosotros en nuestro grupo juvenil de la Renovación Carismática, teníamos dos grupos de la comunidad. El nuestro era Nuevo Amanecer. Y en este grupo, nuestras oraciones, que nos reuníamos los lunes por la noche, pues teníamos ahí, poníamos una candelita en el centro, como estábamos jóvenes en ese momento, entonces podíamos tirarnos al suelo y no nos dolía el cuerpo. Y entonces sentados ahí en el piso, en la casa, porque íbamos rotando las casas de los hermanos, de los grupos, de los jóvenes, y hacíamos nuestra oración ahí en el suelo, poníamos una candelita, apagamos las luces, meditábamos los salmos. Era hermosísimo. A mí eso me fascinó muchísimo y me ayudó también para la oración, porque es agarrar los textos, dependiendo de la oración. Por ejemplo, si la oración era de perdón, pues o buscábamos salmos que hablaban del perdón. Si era de alabanza, pues buscábamos textos de salmos de alabanza y así. Encontramos los salmos y los meditábamos, un texto bíblico y se meditaba. Era hermosísimo, que en este caso hoy día sería la lectio divina, ¿no? Porque hacíamos los elementos propios de una lectio divina, solo que pues quizás no le conocíamos así, pero era una experiencia bonita, así que usted también lo puede hacer. En su grupo juvenil, muchas veces en los grupos no se sabe qué hacer, qué tema buscar, agarren la Biblia, hagan una lectio divina y le va a salir un grupo hermosísimo, sobre todo centrado en la palabra de Dios. Muchas veces estamos más pendientes de mensajes que dice la madre, que tal cosa, que lo que dice el otro, y muchas veces nos limitamos a escuchar la palabra de Dios, a leerla. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando se envían tantos mensajes por WhatsApp o tantos mensajes por Facebook y todas esas redes sociales, porque uno dice, se quedan solamente escuchando el mensajito
y no se profundiza en la palabra. Hay gente que escucha más un mensajito o un consejo que dio tal padre o tal hermano, y que nos quedamos viendo solamente eso y se nos olvida lo más importante, que es acercarnos a la palabra de Dios. O sea, si no está unido, pues eso habría que tenerle miedo. Yo prefiero mejor de la palabra de Dios tomar para hablar. Por eso la homilía, por eso este programa de Lectura Divina. No digo que es lo que deben solamente escuchar, ¿no? Ojo con eso, que no tienen que escuchar los demás padres. No estoy diciendo eso, sino que si no está basado en la palabra, pues habría que preguntarse, porque eso de consejitos piadosos, alejados de la palabra de Dios, habría que cuestionarlos un poco. Pero bueno, no es el tema. Vamos a la oración. El tercer punto es la oración. Oremos. Hoy, Señor, estamos ya preparándonos, estamos ya acercándonos a vivir esta experiencia de amor. Quizás, Señor, hemos perdido el tiempo en cenas, en fiestas, en regalos, en aguinaldo, en comprar, en luces, en fin, hemos perdido el tiempo, hemos gastado estas 2 semanas más en ocupaciones, más en celebraciones y se nos ha olvidado lo más importante, Señor. Por eso hoy, en primer lugar, queremos pedirte perdón por no haber aprovechado estas 2 semanas. Queremos vivir lo que resta de este tiempo con amor, con entrega, con un corazón bien dispuesto a ser renovado y transformado por ti. Por eso te pedimos que vengas a nuestro encuentro siempre, Señor Jesús. Sobre todo en este tiempo del Adviento, decimos, ven, Señor, no tarde, ven que te esperamos, porque eso es una realidad, te esperamos, Señor Jesús. Ven a nuestro encuentro, y sobre todo limpiando nuestro corazón, preparándonos para vivir en libertad. Ya no queremos vivir atados, Señor Jesús, a nada. Ya no queremos vivir con cargas y pesos enormes en nuestra vida espiritual. Queremos vivir en libertad, para que en libertad dar testimonio de tu amor. Ayúdanos, Señor Jesús, a comprender tu voluntad. Ayúdanos a abrazarnos a tu misericordia. En tus manos queremos quedar, sobre todo pidiéndote que vivamos también la alegría en este domingo del Gaudete, ser alegres y vivir en la alegría y compartir la alegría a tantos hermanos que hoy quizás también están viviendo en tristeza. Todo te lo ponemos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es el reto que nos deja la palabra. Si ya leímos la palabra, si ya la meditamos, si ya también la oramos, ahora entonces viene el reto. ¿Hacia dónde nos lleva la palabra de Dios? No puede quedarse encerrada o ensimismada en nosotros. Tenemos que sacar provecho a la palabra en ese impulso que nos da, en ese llevarnos a una experiencia de encuentro y de amor hacia los hermanos. Muy bien, ¿qué nos deja de reto? Vivir en libertad. Y una de las cosas que no nos deja ser libres es el perdón o la falta de perdón. Esos sentimientos negativos, ese rencor, esas molestias que vamos cargando. Vuelvo a insistir en ese punto, queridos hermanos, y perdón que sea tan incisivo, pero me parece que no estamos escuchando y no estamos comprendiendo bien, porque hay quienes dirán, padre, pero yo pedí el perdón a la otra persona y si no me quiere escuchar, y además que venga él a pedirme perdón porque yo fui el ofendido. No, es que muchas veces nos equivocamos, porque esperamos y creemos que uno se lo dice, o que yo le estoy diciendo esto porque me interesan los demás, me interesa tu vida. Por eso te lo digo a ti, me interesa tu vida. Me interesa tu corazón, me interesa tu libertad, me interesa tu alegría, me interesa el amor que Dios puede colocar en tu corazón, me interesas tú, querido hermano. Por eso a ti te lo digo, a ti. No se lo digo a esa persona con la cual tienes problemas, te lo digo a ti, que tienes que vivir en libertad, como lo dice la palabra. Pues bien, entonces, es a ti que te digo que vayas y te reconcilies con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás. No es que si me ofendieron o no me ofendieron, es que la cosa es decir perdón, no disculpas. Disculpas es si voy caminando y sin fijarme me paré en la otra persona y entonces la pisoteé y le puedo decir disculpa, ahí no hay un sentimiento para mí. Es un formalismo, porque vale, siento haberle ofendido o haberle pisoteado, pero pues no que sentí del corazón, me ardió el corazón o me dolió el corazón porque la pisoteé o porque le puse el pie en su pie. No, es, pues bien, disculpe, no me fijé, no la vi, ya, avancé y se me olvidó que había machucado a esa persona. Pero la cosa es el perdón.
Eso sí, porque eso sí es desde el corazón. Por lo tanto, nada de disculpas. Eso no va con nosotros. Eso no es católico. Lo católico es decir perdón. Perdón. Te pido perdón si no he sido buena esposa durante este año. Te pido perdón si no he sido buen esposo durante este año. Y agréguele más, obviamente. No, amor mío, te quiero pedir perdón. Quiero estar en paz con Dios, conmigo, con los demás. Porque eso es de eso se trata, ¿no? Quiero estar en paz. Por lo tanto, te pido perdón. Porque qué triste llegar el 24 de diciembre enojados, resentidos, molestos. La comida no sabe nada. Pero si nos pedimos perdón, todo tiene sentido. Porque es Dios el centro de nuestras vidas y será Dios el que nos llevará a vivir un momento de paz y tranquilidad. Así que ya sabemos, hagamos caso, por favor, hagamos caso, acudamos al sacramento de la reconciliación si es necesario, pero también acompañado del sacramento al amor fraterno, pidiéndonos perdón unos a otros. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Ya pronto nos acercamos al nacimiento de Salvador, así que preparemos nuestro corazón. Que vivan esta semana de acuerdo a la voluntad de Dios. Aprovechémosla al máximo desde la oración con la palabra de Dios. Bendiciones.